Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión continuaremos el desarrollo de nuestro tema explicando los diversos tópicos mencionados en el video anterior. En caso no los recuerdes, no te preocupes, para eso estoy aquí. A manera resumida, nuestro tema se delimitará de los años 80 a los años 2000, periodo en el cual existió el terrorismo en el Perú. Es así que nosotros hablaremos de los factores que propiciaron el ingreso de ideas subversivas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y debido a que estas no se dividen en un solo aspecto, decidimos dividirlas en dos partes. La primera, que es los factores externos a la universidad, en este caso serían las medidas del gobierno. Y segundo, los factores internos de la universidad, que aquí abarcarían los diversos grupos políticos estudiantiles y las políticas internas de la propia universidad. Y bueno, sin más preámbulos, que empiece el video. Como vimos en el video, el conflicto armado interno se dio inicio el 17 de mayo, luego de las elecciones de 1980, con la quema de las ánforas en el distrito de Chuschi, en Ayacucho. Este acto fue protagonizado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, con el cual le declaró una guerra al Estado peruano. Este mismo partido fue partícipe de grandes infinidades de atentados, lo cual fue aumentando progresivamente sus actos de violencia y de reclutación de nuevos miembros. Para el desarrollo de este trabajo hemos utilizado fuentes entre las que destacamos, por ejemplo, del repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el sistema educativo durante el proceso de violencia, entre el estigma y el silencio, memoria de la violencia entre estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, así como una colaboración entre el Instituto de Democracia de los Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEPU, Defensoría del Pueblo, Miserior y la Comisión de Verdad y Reconciliación, CBR, que de hecho trata de una versión abreviada del informe final que sacó la CBR. Se llamó Hatun Willacuy. Y además, obviamente, también contamos con la información del famoso informe final de la CBR, el original. Y de hecho, de esto pudimos sacar citas como la siguiente. Este surgimiento de ideas subversivas se debió en primera instancia al desinterés que se le dio a la educación en ese entonces, así como los descuidos y la falta de inversión a la misma educación del Estado, parte del Estado. Por eso se dice que el campo educativo y la educación fue un lugar donde germinaron y confluyeron las ideas radicales, autoritarias y originales. Comisión de la Verdad, CBR 2003. Sendero Luminoso decidió centrarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para poder expandir su ideología y poder captar adeptos. En gran medida, esto se debió a cómo se llevaba la educación en aquel entonces en el Perú. Primero que nada, se le daba mucha importancia a la capacidad memorística. Segundo, había una jerarquía violenta entre el estudiante y el profesor, en donde este último era quien dictaba las clases, quien daba la información al estudiante, y en donde el estudiante tenía que repetirlo sin criticarlo. Por último, no se fomentaba la creación de saberes mediante la reflexión o el juicio crítico. Básicamente, el estudiante repetía la información recibida sin cuestionarla, creando el ambiente idóneo para cualquier tipo de ideas. Ahora, en cierta manera, si uno quiere dividir los actores que fueron influenciados por Sendero Luminoso, tenemos a los estudiantes y a los profesores. Empezando por los docentes, estos eran la conexión entre el estudiante y Sendero Luminoso. Por esta razón, era un recurso estratégico muy valioso para el grupo terrorista, ya que ellos podían influenciar en las decisiones de la institución y comenzar con el proceso de proselitismo. Debido a la corrupción existente en la universidad, Sendero Luminoso pudo comprar puestos y nombramientos de interés dentro de la universidad que pudiesen favorecer sus planes. Pasando por los estudiantes, Sendero Luminoso trató de enfocarse en la población más afectada por la crisis. Esto se debe a que Sendero intuyó que gran parte de esta población sería aquella que viniese fuera de la capital. Por lo tanto, sus conocidos dentro de la capital no serían muchos, por decir nulos, y necesitaría un gran grupo social al cual acoplarse inmediatamente. Y si tu deducción es buena, es aquí en donde entra Sendero Luminoso.
El discurso senderista probó ser un éxito en los sectores más pobres de los estudiantes de San Marcos, sobre todo en aquellos sectores que dependían de los servicios de bienestar estudiantil, como las viviendas universitarias y el comedor. Esto se debió a que Sendero impulsó el proselitismo en estos ambientes de carácter cerrado. Con estas ideologías emergieron las más radicales cédulas terroristas, como Sendero Luminoso. Así como confirmaron la gran mayoría de testigos recogidos por la CBR, estos utilizaban prácticas de selección de víctimas dentro de los grupos sociales definidos. Esta diferenciación, aparte de la general que ellos incluso se atrevieron a llamar del antiguo orden, notamos tres principales. La primera, la selectividad por sexo y edad, donde destacaron los grupos de sexo masculino y de las edades de 20 a 29 años. En segundo lugar, por actor responsable del asesinato. Los protagonistas fueron Sendero Luminoso y los agentes del Estado. Sin embargo, entre estos dos varía la intensidad de acuerdo al grupo de edad en el que se encuentran. Y por último y tercer lugar, de acuerdo a la cantidad de personas víctimas dentro de un mismo grupo, donde independientemente del agente o grupo subversivo, terrorista, superó en gran diferencia el número de casos de asesinato individual. Y bueno, este último dato nos dice claramente el grado de selectividad que tenían estos grupos subversivos, cuando se trataba especialmente de aquellos que encajaban con el objetivo del perpetrador. Por supuesto, sin dejar de lado todo el daño en general que ocasionaron fuera de la Universidad Mayor de San Marcos. Como se acaba de exponer en la primera parte, la situación de la educación en aquel entonces facilitó la proliferación de ideas subversivas. En gran medida, eso se debió al descuido por parte del Estado en este sector, ya que no se preocupó por modernizarlo o siquiera por mantener el nivel alcanzado previamente. Una investigación realizada por la DIRCOTE en 1987, que analizaba la cantidad de arrestados y acusados por terrorismo, demostró que los analfabetos y los que no habían terminado la primaria y la secundaria eran los que conformaban las bases de apoyo y los mandos militares, que eran los que más abundaban en los grupos terroristas, y además estas personas eran las más fáciles de persuadir, ya que no contaban con la educación necesaria y dentro de su ignorancia pensaban que el discurso de los grupos terroristas era el correcto. De esta manera finaliza la primera parte, y como se mencionó en el video anterior, que se dividirían la primera parte, que serían los factores externos a la universidad, y la segunda parte, los factores internos de la universidad, ahora le damos paso a mis compañeros para que comiencen a explicar los factores, como se mencionó anteriormente, internos, que propiciaron la inserción de ideas subversivas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, después de todo lo presentado, la información, las estadísticas, los hechos, nos preguntamos, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de la Universidad Mayor de San Marcos? ¿Qué pasaba con la organización estudiantil, las clases que se dictaban? Pero hay una pregunta que nos va a ayudar a entender este contexto y lo que ocurría muchísimo mejor. ¿Cuál fue la magnitud, la influencia que tuvo este movimiento y los grupos subversivos, terroristas, dentro de lo que solía ser normal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Veamos. Ahora para pregonar su ideología criminal y piden cupos revolucionarios. Así los llaman a los alumnos en el campus universitario. En lugar de flamear la bandera nacional, lo hace un trapo rojo. Bajo la mascarada de grupos de estudio, se esconde la convocatoria a charlas y conferencias que, en realidad, son parte del adoctrinamiento apologista al llamado Pensamiento Gonzalo, a los jóvenes estudiantes que asisten a ellos por temor que impera. Dentro de las fuentes que hemos utilizado para el desarrollo de este tema,
Encontramos esta en especial, Imágenes de la violencia política y bibliotecas en el Perú, por Orlando Corso Kauracurí. En este artículo se señala información interesante respecto a la información perdida, lamentablemente, dentro de la universidad. Y es que otra de las estrategias que utilizaron estos grupos terroristas, y en especial Sendero Luminoso, fue desaparecer o transgiversar muchos de los papeles e información valiosa, así como contenido educacional con el que contaba la universidad. Como podemos ver en esta imagen, en realidad muchas de las áreas de la biblioteca quedaron completamente destruidas. E incluso se dice que esta estrategia vino directamente de Abimael Guzmán, ya que de esta manera los estudiantes ya no tenían acceso a la información y el conocimiento que les iba a permitir obtener una perspectiva diferente y realmente darse cuenta de la realidad que estaban viviendo y de lo que estaba bien y lo que estaba mal, o tal vez cómo salir de este periodo tan feo en el que hubieron tantas consecuencias negativas. Estamos en los años 80 y muchas cosas están sucediendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los estudiantes están realizando movilizaciones para abolir las leyes impuestas por el gobierno anterior. Las manifestaciones llegaron a bloquear vías de tránsito como la avenida universitaria y a retener transporte público dentro de la universidad. Todo este desorden produjo que la San Marcos sea vista como una institución desorganizada, permitiendo que la opinión pública apoyase las acciones de represión por parte del Estado hacia los estudiantes, agravando el problema. En este punto, la San Marcos deja de ser un espacio de control social por parte del gobierno militar. Por consiguiente, se produjo una nueva tensión entre los partidos de la misma tendencia política y aconteció una nueva fragmentación de las mismas, como la Federación Universitaria de San Marcos, la Izquierda Unida o Frente Amplio Sanmarquino y la Izquierda Radical o Frente Democrático de Bases. Como era de esperarse, ciertos grupos políticos estudiantiles mantenían contacto con Sendero Luminoso y con el MRTA. Es por ello que diversas políticas y direcciones comenzaron a ensayarse para contener el rápido avance de los grupos subversivos dentro de la universidad. Durante la misma década, más de 5 agrupaciones estudiantiles se disputaban los cargos de la Federación Universitaria de San Marcos bajo las siglas FER o Frente Estudiantil Reformista, utilizadas por organizaciones políticas en contra del Partido Aprista del Perú que conformaron el Partido Comunista del Perú. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos surgen distintos grupos políticos, entre los que destacan Patria Roja, Partido Comunista Revolucionario, PCR, así como el FER Antifascista, que fue el más representativo de la universidad, y el cual asume el gobierno universitario durante toda la década de 1970. Este se manifiesta con su discurso de autonomía contra el gobierno militar, en el que combinó una diatriba entre el radicalismo ideológico, es decir, el maoísmo, y el pragmatismo de la reivindicación universitaria. Y es de esta forma que el FER Antifascista se consolida como el gremio que encabeza e influye en las protestas por casi 2 décadas. Esto quiere decir que el radicalismo político estuvo compuesto por 2 dimensiones. Por un lado, la discursivo-ideológica, que complementaba el enfoque teórico del maoísmo y el marxismo. Y dicho sea de paso, este fue malinterpretado e incluso podríamos decir hasta manipulado, obviamente de acuerdo a su conveniencia. Y por otro lado, la dimensión práctico-política, que rechazaba a las autoridades universitarias como una ampliación de su rechazo al régimen nacional. Viendo el video, cabe resaltar que el terrorismo fue considerado un foco de violencia que se diferenció entre los componentes de sus ideas y además la ideología de estas. Sin embargo, no podemos afirmar que todo sanmarquino o estudiante de la misma universidad pueda haberse considerado o no terrorista, y asimismo tampoco podemos afirmar que todo acto de violencia que se vivió en esta época fuese realizado estrictamente y directamente por el mismo Partido Comunista Sendero Luminoso. En este hecho decimos que el surgimiento de las ideas subversivas fue factor de un descuido de la educación por el parte del Estado,
lo cual dio propicio a la evolución y el desarrollo de estas ideas en el campo educativo de las universidades, tal como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para deshabilitar al enemigo. La educación es un factor muy importante que nosotros debemos aprender a desarrollarla y tomarle la debida importancia que se mereció. El descuido de esta puede generar una gran desgracia en la humanidad, así como el buen empleo de esta puede hacer un cambio. Nadie puede aterrorizar solo a una nación, a menos que todos nosotros seamos los cómplices. Si no quieren perderse el siguiente video, no olviden darle un buen like, suscribirse y seguirse en el canal.